El tema de la actividad número 2 son los polígonos. Vamos a ver algunas generalidades respecto a los polígonos. En geometría definimos un polígono como una figura geométrica plana, que está compuesta por una secuencia de líneas y esas líneas están unidas entre sí por un elemento que se llama vértice. Debe ser consecutivo, debe tener un cierre de la figura, no puede quedar una figura abierta para que cumpla con la definición de polígono. Las partes de los polígonos son el vértice que es la unión de dos líneas. Tenemos el lado es una línea que dependiendo del tamaño del polígono va a ser la longitud de dicha línea. Tenemos el ángulo, que el ángulo es la abertura que nos da la unión de dos líneas con un vértice. Tenemos también el centro es el que nos permite ver el radio de ese polígono y el radio pues es la distancia que tenemos desde el centro al vértice. Tenemos también el apotema es la distancia que nos da del centro a la parte centro de una de las líneas o los lados que conforman ese polígono. Tenemos también diagonales. Las diagonales son las líneas que generamos de vértice a vértice y tenemos en algunos casos la altura. La altura la usamos para cuando vamos a hallar áreas. Y también tenemos en algunos casos la base, porque dependiendo cómo ubiquemos ese polígono vamos a tener un lado de base. La clasificación de los polígonos está dada en 3 grupos, según sus lados, según sus ángulos y según sus lados y sus ángulos. Según sus lados se clasifican en 10 tipos de polígonos. Tenemos, pues como nos lo indica aquí la figura, el triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, nonágono, decágono, endecágono y dodecágono. Entonces tenemos de 3 lados hasta 12 lados y esos lados son exactamente iguales. Según sus ángulos tenemos 2 tipos de polígonos, polígonos cóncavos y polígonos convexos. Polígonos cóncavos es cuando ese polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados. 180 grados si nos ubicamos en el vértice, 180 grados manejado en la parte de afuera de ese polígono, de ese vértice. Y polígonos convexos, que es cuando el ángulo que tenemos, que el ángulo nos lo da el vértice, es menor de 180 grados. Entonces aquí el ejemplo también está bastante claro. Tenemos el vértice y tenemos ese ángulo que mide menos de 180 grados. Y por último tenemos los polígonos que se clasifican según sus lados y sus ángulos, que serían polígonos regulares y polígonos irregulares, que para el caso de nuestra actividad es el que estamos manejando. Manejamos polígonos regulares e irregulares para los ejercicios que tenemos en este momento manejados en dibujo técnico. Entonces, fácilmente podemos decir que los polígonos regulares tienen 3 características fundamentales, que son: sus lados son exactamente iguales en dimensión, sus ángulos internos, los que se forman en sus vértices con la unión de dos líneas, es exactamente igual, y sus ángulos externos, que es también el que vemos tomando el vértice, pero con la parte externa, son
también exactamente iguales. Entonces, como les nombraba, en la parte de arriba tenemos triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. Estos son unos ejemplos bastante claros de polígono regular. ¿Por qué? Porque tenemos, si nos ubicamos en el dodecágono, sabemos que tiene 12 lados, que los lados son exactamente iguales, que sus ángulos internos, ubicados en el vértice hacia la parte interna, es igual, y que sus ángulos, que es la unión de los dos lados, por un vértice en la parte externa, es exactamente igual. Eso es lo que nos identifica un polígono regular. Y aparte de eso, pues que es una figura que está completamente cerrada. Y con los polígonos irregulares, pues vemos que pasa lo opuesto, a pesar de que en los polígonos regulares también tenemos un triángulo, pero ¿qué pasa con ese triángulo? No tiene los lados iguales, no tiene sus ángulos iguales, ni sus ángulos internos ni sus ángulos externos son iguales. Entonces ahí automáticamente ya no cumple para ser un polígono regular, ya es irregular. Tenemos el rectángulo tampoco cumple. ¿Por qué? Porque a pesar de que sus ángulos internos y sus ángulos externos que se dan por la unión de las dos líneas en el vértice son iguales, dos de sus lados tienen una medida y los otros dos lados tienen otra medida. Entonces tampoco cumple para que sea un polígono regular. Ahí nos da que es un polígono irregular. El siguiente ejemplo, que es el que les estoy mostrando en este momento, tampoco cumple porque tiene infinidad de ángulos internos y infinidad de ángulos externos. Pese a que es una figura que está completamente cerrada, que es una de las condiciones para que sea un polígono regular, pues no todas sus dimensiones de sus lados son iguales, no todos sus ángulos son iguales y no todas las longitudes de sus líneas son iguales. En el último ejemplo vemos también una figura que está cerrada. Cerrada quiere decir que están unidos sus dos puntos, sus últimos dos puntos, y que tiene todos los lados de diferente medida, tiene sus ángulos también de diferente medida y está completamente cerrado, pero no cumple con ninguna de las otras características. Entonces, basados en esta teoría que les acabo de mencionar, vamos ahora sí a revisar el video con la actividad número 2, que es la elaboración de un octógono inscrito en una circunferencia y dos cuadrados inscritos también dentro de ese octágono y de esa circunferencia. Entonces, los invito para que veamos ahora el video del desarrollo de la actividad.